en comunión de amor y de vida. Saludos, saludos de nuevo aquí con estas jornadas de reflexión, estos momentos mejor, la nueva buena con el padre René Rey. Este día, 22 de noviembre, hoy estamos celebrando el fin de año. Sí, para nosotros, las personas de la Iglesia Católica, cristianos católicos romanos, eh, estamos celebrando un fin de año litúrgico y se hace en torno a una gran solemnidad que es Jesucristo, Rey del Universo. Imagínense ustedes esta fiesta. Vale la pena hablar sobre ella. En el año 1925, con Pío XI, se establece esta solemnidad. Por allá, para celebrarla en octubre, tal vez unos 8 días antes de la fiesta de todos los santos, los difuntos que son seguidas, ¿cierto? Y ya en 1970 se celebra, se pone al final, la última celebración del año litúrgico. Tiene su intención, imagínense en 1925 el contexto, acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, está casi todos los países de Europa implicados en ese momento y la Iglesia, institución, considera que el tema finalmente de esta guerra y todo lo que desembolató y después lo que viene, el nazismo, el fascismo, la llegada del comunismo que se establece en Rusia, considera que esto es debido a que no sean los poderosos, las naciones, no se han sometido a Jesucristo, ¿sí? Como que no han considerado esa experiencia de fe profunda y entonces se establece para decir, miren, ustedes señores naciones, consideren que aquí hay uno que sí es el rey y es Jesús. Podría ser, o sea, frente al momento y las circunstancias, decirlo, pero vale la pena replantearlo y cuestionarlo. Y cuestionarlo de diferentes maneras, entenderlo en su contexto, pero también cuestionarlo de diferentes maneras. Una, por ejemplo, ¿realmente Jesús quería ser rey? Recuerden ustedes que según los evangelios, para nada se identificaba con eso. Y si consideraron algunos de sus seguidores, discípulos o la muchedumbre, cuando él estaba haciendo sus signos proféticos, como por ejemplo la multiplicación de los panes, en Juan 6 se habla que querían proclamarlo rey y él se escabulle y se va. Y se deja ver también en otros textos, ¿sí? Él no para nada quería, él quería era proclamar, le llamaba la Basileia el reinado, una vivencia personal, interior profunda y de plenitud con el Señor a los demás. Y eso tenía también unas realidades muy interesantes que expresar. En ese sentido, valdría la pena replantear el término del reinado de Dios. Tal vez sí, algunos se han atrevido a hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué no hablar del proyecto de Dios o la utopía de Dios? Incluso algunos hablaron de una democracia participativa del reinado de Dios. Esto con el fin de ir como contextualizando también e ir integrando otras categorías, porque definitivamente el tema del reinado hoy no debería funcionar. Es más, grandes países, los que llamamos desarrollados, no funcionan precisamente como monarquías. Claro, dirán algunos sí los tienen, y es verdad, pero la monarquía no funciona precisamente como la entidad suprema de gobierno. Caso de, diría yo, de Suecia tal vez, es una monarquía, pero el rey o reina no es el que está ejerciendo allí la última decisión de gobierno. Son como monarquías parlamentarias, donde es el primer ministro. Y el primer ministro es socialista, curioso, ¿cierto? Pero interesante a la vez. Eso por un lado. Entonces, replantearnos el término de Jesucristo, Rey del Universo, con otras categorías que tal vez hoy también puedan darle significado a nuestra vida. Entendemos también la soberanía de Dios en nuestra vida, desde el interior, ¿sí? Como hablando del corazón de Jesús, del reinado de Dios en el corazón de los hombres y mujeres, como diría San Juan Eudes en su momento, hace más de 300 años, ¿sí? Y,
pero hoy podríamos volver a cuestionarlo. Sin embargo, vuelvo al tema, la soberanía de Dios nos permite tal vez entenderlo en tónica personal. Hay algo que también está allí que es inherente a la celebración de hoy y es precisamente las lecturas, y en particular la del Evangelio. Imagínense que para celebrar hoy ustedes ya se han venido dando cuenta, y si no, cuando lo celebren la Eucaristía, mirarán que el Evangelio de hoy es el que llaman la narración del juicio de las naciones. Estamos terminando el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Estamos terminando de reflexionar en torno a este gran Evangelio. Y preciso hoy es el juicio de las naciones, le llaman. Valdría la pena también pensar en ese título. Pero fíjense, él es rey y de este texto no tiene nada que ver con eso. O tal vez nos mostrará otra manera de mostrar el reinado. Incluso la primera lectura de hoy del profeta Ezequiel nos está dando a entender un reinado como pastor, más bien un pastor que da toda su vida por sus ovejas, las busca, las venda, si están heridas, se mete, mejor dicho, por todo lado, pero no permite, no se hace la idea de que alguna se pierda. Interesante esa idea también de reinado. Pero volviendo al tema del Evangelio, perdón, quisiera compartir con ustedes algo, y es, ustedes recordarán que está el texto, eh, es Jesús, dice, me voy a permitir leerlo un poco, temas de tiempo, ¿cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, recuerden. Serán congregados delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino prometido, preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad les digo que cuánto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y después le habla a los de la izquierda. Y entonces, apártense de mí. Bueno, unos dicen, vengan a mí, acérquense. Otros, apártense. Y les echa en cara esta misma situación, con estas realidades, pero no las atendieron. Y también ellos preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, o enfermo en la cárcel y no desistimos? Y lo mismo, él dice, cada vez que no lo hicieron con estos, no lo hicieron conmigo. Y termina diciendo, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Es muy interesante el texto, tiene muchas cosas que hablar, y yo simplemente quisiera referirme a la siguiente. Me llama la atención que el final es, vendrán los justos a la vida eterna, al Zoe eterno. El Zoe, desde el punto de vista bíblico, nuevo testamentario, es como la plenitud en Dios, ¿sí? Una vida plena en Dios. Se hacen merecedor, digámoslo así, aquellos que reconocieron, vieron. Este ver aquí es muy interesante, es un ver exterior, orao con atención. Orao es ver con atención, con discernimiento. Vieron y reconocieron allí y dieron, o sea, dieron, atendieron, acogieron, vistieron, ¿sí? Visitaron. Los otros también orao, es decir, vieron, pero ellos no lo hicieron con atención. Y me llama la atención en particular porque esta vida eterna no es precisamente una recompensa por orar bien, por ir a misa, por hacer muchos rosarios. No tiene que ver con el culto, no por el cumplimiento de una doctrina. Es por amar, por cuidar, por servir, por atender a uno de estos más pequeños, dice ahí, los adelfos, los hermanos de la comunidad, los necesitados.
por responder frente a la necesidad del que está ahí frente a mí, por ver y responder. Es más, los que respondieron ni sabían que ahí estaba Dios. Eso también es muy interesante desde un punto de vista secular. No fue aquellos que dijeron Señor, Cristo, Krishna, Mahoma, ¿sí? Eh, Yahvé o Jehová. No lo dijeron, no dicen ellos. Es más, ni lo reconocieron. Eso también es un punto importante. Lo hacen porque sí, porque aman. Es un llamado universal. Solo es reconocer el rostro de Dios como, perdón, en el rostro de estas personas, de los más sufrientes, ver un sacramento, entonces lo diría de esta manera, un sacramento universal de salvación. Sí, así tú no hayas caído en la cuenta que ayudándolo estás ayudando al Señor, al Lord, al Kyrios. Solo por el hecho de proyectarte con atención y responder frente a la necesidad del otro, ahí empezarías a encontrar la plenitud. Y así seas ateo, me atrevería a decirlo. Qué interesante. Es profundo, tiene una mirada vasta, bastante amplia. Es cierto entonces que el empobrecido, estos son los rostros de la pobreza que él enumera, pero el empobrecido es un sacramento, un signo, vuelvo y reitero, de salvación. ¿De acuerdo? De salvación y de promoción universal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Tal vez nos instalamos y lo justificamos, pero hay un absoluto y es la realidad de los empobrecidos, y no podemos obviarla. Me parece, como dirían algunas otras personas, que nosotros estamos viviendo un cristianismo acomodado, ciertamente, porque estamos colocando a Dios en el cielo y en detrimento de un Dios encarnado. Y es que yo considero que tal vez mirar a un Dios encarnado es demasiado peligroso. Así es. Es bastante peligroso porque cuando tú encarnas a Dios o descubres que Dios se encarna en estos rostros, diríamos hoy VIH, personas de las comunidades LGBT, migrantes, desplazados, en fin, con diferencias étnicas, de clases sociales, cuando empezamos a descubrir que está allí, nos compromete. Pero mientras saquemos a Dios y lo dejemos allá donde decimos arriba en el cielo, no hay mayor compromiso sino el creer que si voy a misa y doy la limosna o ayuno, entonces con eso vendría la salvación. Es peligroso. Lo que sí es cierto es que no haya escapatoria. Dios encarnó y punto. Y lo tenemos que aprender a descubrir en los demás. ¿En dónde estarían esos rostros de la pobreza, en esos rostros donde Jesús hoy diría? ¿Dónde están? En la cárcel, ciertamente muchos hambrientos y más en estas épocas de confinamiento pandemia. Dejo planteada esta situación allí y le pido al Dios de la vida que, que se siga manifestando. Claro que sí. Y que tú sigas viendo para dar. El didomi, ¿sí? Entonces, orao y dar. Ver y tener la mano puesta allí en atención. No seamos indiferentes y no justifiquemos nuestro instalamiento. No existe un cristianismo acomodado. Bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.